Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familiares, compañeros, gente en general que nos escucha por este medio a través de estas transmisiones que como iglesia tenemos preparadas para cada uno de ustedes. Y en este día, ¿verdad? Queremos darle continuidad a nuestro tema acerca de la Reforma Protestante, pero hablando acerca de los personajes, especialmente hablar de Juan Knox, aquel personaje al cual el día de ayer empezamos a dar sus datos lógicamente biográficos de él, y en las cuales el día de hoy estaremos hablando de ese legado que ha dejado, o de esas enseñanzas que sin duda Juan Knox nos dejó para cada uno de nosotros hoy en pleno siglo XXI. Y quiero decir algo que el día de ayer no se mencionó precisamente, pero que hoy queremos recalcarlo para que también nosotros tengamos ese panorama para poder también ir a ese legado que él nos ha dejado. Y es que así como hay muy pocos escritos que hablan acerca de la vida de Juan Knox, también, ¿verdad? Muy poco se sabe o se conoce sobre la vida de sus padres. No se hace mención, o la historia o los escritos que se han podido publicar no hablan al respecto de la vida de los padres de este personaje. Lo que sí podemos quizás mencionar, ¿verdad?, es que el padre de Juan Knox era hijo de un terrateniente respetable y rico. De tal manera que eso le daba una posición a la familia de Juan Knox y al mismo Juan Knox, ¿verdad?, para decir que no se crió lógicamente en un lugar pobre o con una familia pobre, no, sino en una posición media o alta, lógicamente, que le daba acceso a ciertos aspectos de la vida también. Asimismo, el hecho de que haya recibido también una excelente educación debido a su posición indica que sus padres eran personas inteligentes y acomodadas. Aunque ambos eran católicos, siendo Juan todavía muy pequeño, falleció su madre, por lo cual solamente quedó al amparo de su padre, quien años después se volvió a casar. Eso es importante que tengamos como recordatorio, y que podamos nosotros saberlo, para ver que sin duda la vida de Juan Knox, aún quizás en la parte de su infancia y parte de su juventud, pues solamente fue guiado o direccionado por la vida de su padre, debido a que su madre pues falleció en cierta edad en que Juan Knox se encontraba también. Asimismo, eso indica, mis amados hermanos, que al tener esta posesión o esta posición, lógicamente, Juan Knox tuvo una preparación académica, la cual después, ¿verdad?, va a servirle también para que cuando entre en escena o al escenario, lógicamente, de la Reforma como parte también de ella, pues pueda tener un desenvolvimiento mucho mejor. Por lo cual decimos, cuando Juan empezó a estudiar en la universidad, se daba por sentado que llegaría a ser sacerdote. De modo que se dedicó a aprender latín y griego, como mencionábamos en la charla anterior. Sin embargo, sus planes no eran desempeñar las tareas regulares y habituales de un sacerdote. Era tener conocimiento, era sin duda poder saber y a lo mejor poder introducirse y ser parte también de esa índole, ¿verdad?, para poder apoyar
para que la gente también pudiera conocer, pero no específicamente ser un sacerdote con toda la orden, sino solamente quería aprender al respecto. Quería más bien especializarse para llegar a ser un oficial jurídico de la iglesia. O sea, un abogado, lógicamente. Como era el padre de Juan Calvino, también así hizo. Ahora Knox quería hacer esta parte. Estudió en la Universidad de Glasgow durante 8 años para recibir su licenciatura en artes. No bien se hubo graduado, llegó a ser profesor de filosofía en la Universidad de Glasgow, lógicamente. A los 25 años, hermanos, Juan Knox fue ordenado sacerdote. Decíamos que fue prácticamente en 1540 probablemente cuando esto se va dando, y esto nos va dando un panorama ahora, mis amados hermanos, de que la preparación de Juan Knox fue más bien como la antesala para poder llegar hasta donde nosotros lo conocemos. Sin embargo, pronto se sintió inquieto en cuanto a su nuevo cargo. Anhelaba profundizarse más en la teología. Empezaba a ver cuán corrupta era en realidad la iglesia romana en Escocia. Mientras más estudiaba los escritos de San Jerónimo y San Agustín, más lo conducían estos a las Escrituras. Al acudir al Nuevo Testamento y al estudiar cuidadosa y detalladamente las verdades contenidas en él, fue confirmado como ciertas sus sospechas en cuanto a la iglesia romana. Esto ocurrió más o menos por el año de 1535, pero tardó 7 años antes de decidirse a renunciar a la iglesia de Roma y declararse como reformador. Knox sabía que le sería totalmente inútil quejarse acerca de la corrupción que observaba en la iglesia, mis amados hermanos. De tal manera que ante la antesala de la reforma escocesa toma forma y fuerza cuando estudiosos escoceses, posteriormente de llevar a cabo extensos e intensos estudios teológicos, regresaron de las prestigiosas universidades de Alemania y Escandinavia. Dichos pensadores traían consigo las semillas de la reforma, cuya profundidad sería visible y tangible en las taladrantes palabras y acciones del célebre heraldo escocés Juan Knox. Así que las ideas se iban reformando, lógicamente, mis amados hermanos, y las personas, ¿verdad?, que iban a estudiar y venían, lógicamente, traían el pensamiento de Juan Knox. En el marco de estos vientos nuevos de cambios dentro del espectro de la reflexión teológica, los valientes emisarios de estas excelentísimas e innovadoras nuevas sabían perfectamente que regresaban a una Escocia católica y caótica, cuyo poder eclesiástico permeaba innegablemente todas las esferas de la vida de dicha nación milenaria. Así que, mis amados hermanos, ante la crisis lógicamente que se estaba viviendo en Escocia y que sin duda Juan Knox había permeado con sus enseñanzas, con sus exposiciones, con sus diálogos, lógicamente, pues eran tomadas por personas que habían aceptado también el protestantismo y ahora las llevaban lógicamente para seguir reafirmando las enseñanzas de este prominente teólogo reformado llamado Juan Knox, mis amados hermanos. Y es que parece ser que en 1556, mis amados hermanos, la Iglesia Católica poseía más riqueza que la población. Y esto era de gran influencia. La influencia de la Iglesia Católica no solo era financiera también, sino también en el nutrido número de sacerdotes activos que atendían las necesidades espirituales de la
devota población escocesa. La Iglesia Católica gozaba de una profunda presencia en la inestable Escocia de Knox, cuya representación era constantemente tangible, tanto monetaria como clericalmente, lo cual certificaba la seguridad y perpetuidad de la Iglesia Católica en la frágil Escocia de aquella época saturada de quejumbre, pesadumbres e incertidumbres, lógicamente. De tal manera que podemos nosotros mirar, mis amados hermanos, que en esos tiempos, lógicamente, pues se necesitaba una reforma, y Juan Knox va a ser, lógicamente, ese personaje que va a salir en escena para darle a Escocia un mejor estilo de vida. De tal manera que los días en los cuales ministró Juan Knox en Escocia fueron tiempos llenos de incertidumbres, tanto religiosos como políticos. Repito esta parte. Los días en que ministró Juan Knox, este reformador, mis amados hermanos, fueron tiempos llenos de incertidumbres, tanto religiosos como políticos. Y esto indicó lógicamente, mis amados hermanos, que se necesitaba echar mano para volver a la pureza del Evangelio, para volver lógicamente, hermanos, a la sola Escritura, lo cual sin duda los pre-reformadores ya habían empezado a hacer. Mas sin embargo, como no lograron impactar a tal grado, hermanos, se quedó como un sueño frustrado hasta que en el siglo XVI, Martín Lutero, lógicamente, llega a dar en el clavo debido a lo que ya se había hecho antes. Ahora se hacía realidad. Y después de Lutero vamos a ver a un Calvino sistematizando la doctrina, pero también habiendo hombres que van lógicamente a lograr hacer de que esto se plasme con toda certeza y seguridad. Por lo cual, mis amados hermanos, Juan Knox, en medio de esto, hermanos, estaba convencido de que la Biblia era la fuente y fundamento de todo. Y así lo plasmó en sus escritos precisamente, y en sus sermones y en sus conferencias que daba, poniendo de antemano a la sola Escritura para poder llevar a Escocia por buenos caminos. Así que este tipo de instrucción, mis amados hermanos, que Juan Knox implantó y que a la vez también tuvo, y que recordemos que Juan Knox, hermanos, no fue una persona sin preparación, fue una persona preparada lógicamente, que ahora sí bebió de las fuentes, que sin duda acudió a la literatura para poder conocer. Y podemos nosotros ver, mis amados hermanos, ese gran legado de Juan Knox, el cual nos reta el día de hoy también para poder prepararnos cada día, y para que la iglesia esté preparada, y para que los miembros de la iglesia, los integrantes de la iglesia también empiecen lógicamente a tener esa preparación. Porque aunque quizás tú puedas decir, yo no pienso prepararme para el ministerio, para el pastorado, pero sí puedes ser un siervo en tu iglesia, un ministro de tu iglesia, en el sentido de que puedes apoyar y cooperar para que la iglesia pueda regresar realmente a los fundamentos de la verdad, que es la palabra. Quiero dejar en mente en estos momentos a grandes rasgos ese legado que Juan Knox deja plasmado. Y quiero decir, Knox no fue la única figura de la reforma escocesa, pero sí la más audible de tan noble empresa transformadora. No obstante, la constante obediencia de Knox
de pregonar la palabra de Dios, dejó un legado tangible para su natal Escocia, entre otras muchas cosas. Lo siguiente, número 1, por ejemplo, libre accesibilidad a la voz del pueblo por medio de la Biblia en inglés. 2. Libertad de pensamiento autóctono, creación de seminarios para la formación de ministros, tales como la Escuela de Divinidades en Aberdeen, el nuevo colegio en la Universidad de Edimburgo. Podemos ver también la Escuela de Divinidades en Glasgow y la Escuela de Divinidades de Santa María en San Andrés, hermanos. No solo contribuyó con su electrizante oratoria evangelística y sólido liderazgo, sino también nos brindó un nutrido número de escritos teológicos e históricos cuya negra tinta reverbera como los rayos del sol hasta nuestros días, como son La responsabilidad del predicador en 1554 y La historia de la Reforma en Escocia en 1559 a 1566. Los vientos y las gélidas aguas impredecibles del mar del norte de Escocés han despedazado un sinnúmero de embarcaciones en el transcurso de la historia. Sin embargo, la potente voz de Knox, el heraldo de la Reforma escocesa hasta nuestros días, no ha podido ser apagada por las ráfagas de impetuosos vientos que soplaron y siguen soplando inclementes a la luz del fructífero ministerio del pregonero del Evangelio de Cristo resucitado. Así que, mis amados hermanos, nosotros no podemos pasar de manera inadvertida. No podemos nosotros ignorar, mis amados hermanos, la vida de este personaje llamado Juan Knox. No podemos nosotros dejarlo en el olvido y solamente ser una historia nada más, sino que tenemos nuevamente que empezar a regresar a ello. Juan Knox, un personaje, hermanos, al cual sin duda no hay una literatura extensa, mas sin embargo podemos nosotros mirar que fue un personaje importante dentro de la Reforma protestante, especialmente para la Escocia donde él vivió, y para nuestros días, hermanos, retomarlo y traerlo a la memoria es importante, porque en pleno siglo XXI se está perdiendo la esencia del Evangelio, se está perdiendo la esencia de la gracia del Cristo resucitado, y es importante que existan nuevos Juan Knox para que la iglesia vuelva a entender los caminos, y ustedes y yo y cada uno de los que escuchamos por este medio somos los que debemos estar ahí. Tenemos una rica herencia, un legado, hermanos, por este personaje llamado Juan Knox, el cual nos reta y nos invita a poder levantarnos y, como dice la Escritura, poner manos a la obra. Por lo cual yo te invito a que tú puedas empezar a mirar y, sobre todo, ponte ahora sí, ponte el traje y ponte a hacer el papel que Juan Knox hizo, que no quería ser sacerdote como tal, simplemente quería colaborar en la vida de la iglesia. Por eso se preparó, por eso sin duda actuó, y ahí tenemos sus legados. ¿Tú te estás preparando? ¿Tú estás dispuesto a dejar un legado o estás dejando un legado? Piénsalo, reflexiónalo, y te invito a que el día de mañana continuemos charlando acerca de este personaje. Que el Señor te bendiga. Amén.